Corre el año 1687 y en el corazón laberíntico del palacio de Topkapi, el silencio es una moneda más valiosa que el oro. Aquí, en la cámara privada del sultán, el aire mismo parece contener la respiración, denso por el aroma de la madera de aloe, el ámbar gris y el ligero toque metálico de la paranoia. Imaginen a un joven, no mayor de 17 años, con su nombre y su pasado borrados, ahora conocido solo como Yusuf. Su piel es del color de las aceitunas pálidas, sus ojos pozos oscuros que reflejan la luz parpadeante de 100 lámparas de plata. Permanece perfectamente inmóvil, una estatua humana tallada en miedo y ambición, con el único propósito de existir dentro del campo de visión del hombre más poderoso del mundo, la sombra de Dios en la tierra, el sultán Mehmed IV. Esta no es una historia de amor, sino de posesión, no es un cuento de romance, sino de una aterradora y dorada servidumbre, donde una mirada fuera de lugar o una sola arruga no deseada podría significar un viaje rápido y silencioso al Bósforo en un saco con peso. Su vida, y las vidas de innumerables muchachos como él, representan una historia secreta, un capítulo deliberadamente arrancado de la gran narrativa del imperio, una historia de los esclavos del placer del sultán. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Para comprender la jaula dorada del favorito del sultán, primero hay que comprender la inmensidad del imperio que la construyó. Un imperio que no se veía a sí mismo como una nación, sino como el orden ordenado del mundo. El Estado otomano en su cenit era un coloso que se extendía por 3 continentes, un mosaico de pueblos, fes y lenguas unidos por la voluntad absoluta e inexpugnable de un solo hombre. El Padishah, el sultán, era más que un rey, era el califa de todos los musulmanes, el heredero de los césares romanos y, en los susurros apagados de su corte, el reflejo terrenal de la autoridad divina. Su poder no era meramente político o militar, era gravitacional, atrayendo todas las cosas hacia su centro en Estambul, la ciudad conocida como la morada de la felicidad. Dentro de esta ciudad, el palacio de Topkapi, el Serrallo, era el núcleo de todo poder, un extenso complejo de patios, kioscos y jardines que era menos una residencia y más un universo autónomo, un ecosistema herméticamente sellado de gobierno, ritual e intriga. Fue aquí, detrás de capas de inmensos muros y custodiado por legiones de soldados, donde la vida del sultán se desarrollaba en un estado de perpetua secretividad pública. Cada aliento que tomaba, cada comida que consumía, cada palabra que pronunciaba era un asunto de Estado, gobernado por un protocolo intrincado y sofocantemente detallado. Este era un mundo donde la personalidad era subsumida por la posición, y el hombre mismo se convertía en un icono, un símbolo viviente de la permanencia y el poder del Estado. Y en el corazón de este símbolo había un principio fundamental, que el sultán poseía todo y a todos dentro de su dominio. Su propiedad no era una cuestión de ley, sino de derecho divino. Sus visires, sus generales, sus sirvientes y sus compañeros eran todos, en última instancia, extensiones de su propio ser, sus vidas y cuerpos sujetos a cada uno de sus caprichos. Fue en este crisol de posesión absoluta donde la institución del concubino masculino no fue una anomalía, sino una expresión lógica, aunque aterradora, del poder supremo. Los deseos del sultán no eran meros apetitos personales, eran los deseos del propio imperio, y el imperio proveería, sin importar el coste humano. Cuando la mente occidental evoca la imagen de la corte otomana, casi invariablemente se desplaza hacia el mundo exótico y prohibido del harén, un lugar de odaliscas enjolladas, velos de seda e intriga femenina. Esta visión, alimentada por siglos de fantasía orientalista, no es del todo falsa, pero es peligrosamente incompleta, ya que ignora la contraparte masculina del harén, una institución igual de vital, igual de opulenta y, en muchos sentidos, mucho más influyente. Este era el Enderun, la escuela de palacio, un mundo que existía en paralelo al harén femenino, oculto dentro de los mismos muros del palacio pero gobernado por su propio conjunto único de reglas y horrores.
Si el harén fue diseñado para producir herederos y satisfacer las necesidades carnales y domésticas del sultán a través de mujeres hermosas, el Enderun fue diseñado para producir la clase gobernante del imperio y satisfacer sus necesidades intelectuales, artísticas e íntimas a través de muchachos excepcionalmente dotados y hermosos. Estos jóvenes, conocidos como Isolanlar o muchachos del interior, no eran meros sirvientes. Eran la materia prima de la que se forjarían los futuros grandes visires, gobernadores y generales del Estado otomano. La escuela era una maravilla de la ingeniería humana, una fábrica para producir un nuevo tipo de hombre, cuya lealtad no era a la familia, la tribu o la patria, pues todo esto le había sido sistemáticamente arrebatado, sino únicamente a la persona del sultán. Era a la vez una universidad del más alto calibre y un invernadero para cultivar la devoción personal, un lugar donde las líneas entre la educación, la servidumbre y la intimidad se desdibujaban hasta la inexistencia. A los muchachos del Enderun se les enseñaba a ser poetas y guerreros, músicos y matemáticos, asesinos y administradores. Eran pulidos como gemas raras, sus mentes afiladas, sus cuerpos perfeccionados, todo con el singular propósito de servir y complacer a su amo absoluto. Esta naturaleza dual del Enderun es la clave para entender el fenómeno del favorito masculino. Era a la vez un estadista potencial y un amante potencial, un símbolo del futuro del imperio y un recipiente para los deseos más privados del sultán. El camino hacia el poder no solo pasaba por el campo de batalla o la sala del consejo, pasaba por los silenciosos y perfumados corredores de los apartamentos privados del sultán, un camino abierto solo a los más hermosos, los más inteligentes y los más obedientes de estos muchachos de palacio. La pregunta de dónde provenían estos especímenes perfectos de virilidad nos lleva por uno de los corredores más oscuros de la política de Estado otomana, a la institución conocida como el Devshirme. Este era el notorio impuesto de sangre o leva de niños, un sistema mediante el cual el imperio cosechaba su futura élite de las poblaciones campesinas cristianas de sus territorios balcánicos. Periódicamente, los oficiales imperiales recorrían las aldeas de Grecia, Serbia, Bulgaria y Albania, inspeccionando a los hijos de las familias cristianas. Los muchachos más apuestos, fuertes e inteligentes, generalmente entre las edades de 8 y 18 años, eran arrebatados a sus padres por la fuerza. Esta fue una crueldad calculada, una ruptura programática de raíces diseñada para crear una clase de administradores y soldados sin lazos con nadie más que el sultán. El trauma de este momento es imposible de exagerar. Era una especie de muerte. Un niño era arrancado de su hogar, su familia llorando al borde del camino, para nunca más ser visto por ellos. Era cargado en un carro, y comenzaba un largo y brutal viaje a la capital imperial, un viaje durante el cual su nombre, su idioma y su fe estaban programados para la demolición. Si bien el Devshirme era el sistema de alimentación principal para el cuerpo de élite de los genízaros y la administración civil en general, el propio palacio tenía otras vías más directas para adquirir sus tesoros humanos. La guerra proporcionaba un flujo constante de cautivos de alto valor, los hijos de nobles y príncipes derrotados. Los mercados de esclavos de Estambul, Alejandría y Argel rebosaban de bienes humanos de todo el mundo conocido, circasianos de piel clara apreciados por su belleza etérea, georgianos atléticos, persas sensibles. Los gobernadores imperiales enviaban regalos de jóvenes particularmente hermosos como tributo, con la esperanza de ganarse el favor de la corte central, ya sea tomado por la fuerza en una aldea balcánica o comprado como ganado en un mercado bañado por el sol. La experiencia inicial era la misma: una dislocación violenta, una pérdida total de la agencia y la aterradora comprensión de que el cuerpo de uno ya no le pertenecía. Ahora era una mercancía, su valor determinado por la pureza de sus rasgos, la gracia de sus movimientos y su potencial para complacer a un amo distante e invisible. Esta era la arcilla humana cruda y llorosa que el imperio ahora moldearía en un sirviente perfecto y dorado. La llegada a Estambul fue un shock para el sistema, un asalto sensorial y psicológico del que un muchacho podría no recuperarse nunca por completo.
Para un joven arrancado de una aldea rural en los Balcanes o el Cáucaso, la capital imperial era otro planeta. Imaginen la vista. Un horizonte perforado por un bosque de minaretes, la gran cúpula de Santa Sofía, dominando el horizonte, el cuerno de oro ahogado por los mástiles de barcos de todos los rincones de los mares Mediterráneo y Negro. El aire, a diferencia del aroma limpio de su hogar en la montaña, era una sopa espesa de olores. La salmuera del mar, el aroma de las castañas asadas y el pescado a la parrilla, la dulzura abrumadora del atar de rosas vendido en el bazar, y el hedor subyacente y siempre presente de 1 millón de personas viviendo en espacios reducidos. Los sonidos eran una cacofonía. Las llamadas a la oración de 100 mezquitas superponiéndose en el aire, el clangor de los martillos de los herreros, el balbuceo de una docena de idiomas en la calle, el crujido de los carros de bueyes y los gritos de los comerciantes. Esta abrumadora ciudad estaba diseñada para asombrar, para intimidar, para comunicar la escala y el poder puros de la entidad que ahora lo poseía. El destino final, el palacio de Topkapi, era aún más intimidante. No era un edificio único y elegante, sino una vasta ciudad amurallada dentro de una ciudad, sus puertas custodiadas por jenízaros de rostro severo que parecían gigantes. Pasar por esas puertas era dejar el mundo atrás. El primer paso en el proceso de adoctrinamiento fue el borrado sistemático del pasado. El nombre cristiano del muchacho fue reemplazado por uno musulmán: Murad, Selim, Ibrahim, un nombre que no era un regalo, sino una marca. Fue convertido por la fuerza al Islam. Se le enseñaron los principios básicos y las oraciones de una fe que era, hasta ese momento, la religión de sus opresores. Su lengua materna fue prohibida, y se le obligó a aprender turco otomano, el complejo y elegante idioma de la corte. Sus toscas ropas de campesino le fueron quitadas, quemadas y reemplazadas por los finos linos y sedas de un paje de palacio. Esto no fue solo un cambio de escenario. Fue una destrucción ritualizada de la identidad, un desollamiento psicológico diseñado para dejar el alma desnuda y receptiva a un nuevo y singular propósito: el servicio al sultán. Una vez despojado de su pasado, el joven Ichoulan era admitido en la escuela de Palacio Enderun, un mundo de disciplina casi monástica y educación implacable. Este no era un lugar de ociosidad o simple servidumbre. Era una academia de élite cuyo plan de estudios sería la envidia de cualquier universidad europea de la época. El objetivo era crear un hombre del Renacimiento al estilo otomano. Un polímata que era tan letal con una espada como con un verso de poesía. Los días de los muchachos estaban rígidamente estructurados desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Un ciclo de oración, estudio y entrenamiento físico. Aprendieron a leer y escribir en 3 de los idiomas más importantes del mundo islámico: turco otomano para la administración, persa para la poesía y la alta cultura, y árabe para la teología y el derecho. Sus mentes se empaparon en las grandes obras de poetas persas como Hafez y Saadi, cuyos versos a menudo celebraban la belleza de los hombres jóvenes y la naturaleza embriagadora del amor. Estudiaron matemáticas, geografía, derecho y teología. Pero la educación no era meramente académica. Era intensamente artística. Se esperaba que cada muchacho dominara un oficio, un núner. Algunos se convirtieron en calígrafos brillantes, sus manos entrenadas para producir textos sagrados y decretos imperiales de una belleza impresionante. Otros se convirtieron en maestros músicos, aprendiendo el laúd, el ney o el tambor, con el propósito de llenar el palacio con melodías que pudieran calmar el alma de un sultán cansado. Otros más fueron entrenados en la pintura de miniaturas, en la marroquinería, en la relojería o en el arte de la jardinería. Esta educación tenía un doble propósito. Por un lado, los equipaba con las habilidades necesarias para convertirse en administradores de alto funcionamiento de un imperio vasto y complejo. Por otro lado, los convertía en compañeros perfectos. Estaban siendo cultivados para ser hombres que no solo podían servir la cena del sultán, sino también componer un poema sobre su victoria, debatir filosofía con él hasta el amanecer y embellecer su entorno con sus creaciones artísticas. Estaban siendo convertidos en obras de arte vivientes, cada talento y atributo pulido
para la apreciación de un único mecenas. Junto a esta formación intelectual y artística, había un agotador régimen físico. Se les enseñaba equitación, tiro con arco y el uso de la cimitarra, asegurando que estos delicados poetas y músicos también fueran guerreros capaces, aptos para defender la persona del sultán si era necesario. Esta educación holística, esta forja de un hombre que era a la vez artista, erudito y asesino, era lo que hacía que los graduados del Enderun fueran tan singularmente eficaces, y lo que hacía que los más favorecidos entre ellos fueran tan absolutamente cautivadores para los hombres que gobernaban el imperio. El mundo interior del Enderun era un microcosmos del propio imperio, una sociedad ferozmente competitiva y rígidamente jerárquica. La escuela estaba organizada en una serie de cámaras, u odalar, que representaban una escalera de ascenso que un paje debía escalar. Un muchacho nuevo comenzaba en las cámaras grande o pequeña, los peldaños más bajos, donde realizaría tareas más serviles mientras comenzaba su educación. Aquí, era uno entre cientos, su vida un torbellino de lecciones y deberes, bajo la atenta mirada de los eunucos blancos que servían como los implacables amos y guardianes de la escuela. El ascenso a la siguiente cámara, como la cámara de campaña o la cámara de la despensa, se basaba en el mérito, una combinación de progreso intelectual, habilidad artística, destreza física, lo más importante, obediencia y lealtad inquebrantables. Este sistema era un crisol, diseñado para identificar y promover el talento, mientras se eliminaba sin piedad cualquier indicio de rebelión o debilidad. La competencia era salvaje. Cada muchacho sabía que sus compañeros eran sus rivales para la promoción, para el favor, para la oportunidad de llamar la atención de un alto funcionario o incluso del propio sultán. Las amistades eran peligrosas, a menudo enmascarando planes y traiciones. Se formaban y rompían alianzas. Una palabra descuidada, un momento de falta de respeto percibida, un fracaso en una lección podía hacer que un muchacho fuera castigado severamente, o peor aún, que su carrera se estancara indefinidamente. Todo el sistema estaba lubricado por una cultura de vigilancia. Los eunucos blancos eran una presencia constante, sus ojos y oídos en todas partes. Pero también se alentaba a los muchachos a informarse unos a otros, una práctica que sembraba una desconfianza perpetua y reforzaba la idea de que la lealtad debía dirigirse verticalmente a los superiores, nunca horizontalmente a los compañeros. Este ambiente intenso y paranoico era una olla a presión psicológica, diseñada para quebrar la voluntad de un muchacho y remodelarla a imagen del Estado. Forjaba un vínculo inquebrantable con el sistema que lo había creado, pero también engendraba una profunda inseguridad y un hambre de la validación suprema, el favor personal del sultán. Ser elegido de entre esta masa de jóvenes luchando y compitiendo era haber ganado el premio final. Significaba escapar del anonimato brutal de las cámaras inferiores y entrar en el sagrado santuario interior del poder, un mundo de lujo inimaginable y un peligro aún más inimaginable. Para entender cómo un sultán podía mirar a estos muchachos como objetos de deseo, es esencial salir de los estrechos confines de las concepciones occidentales modernas de la sexualidad y entrar en el mundo estético y filosófico de la alta cultura otomana. En los sofisticados círculos de la corte imperial y en el mundo más amplio de la poesía persa y turca que informaba su visión del mundo, el amor entre un hombre mayor y un joven hermoso no se veía como una perversión o un pecado, de la misma manera que lo sería en la Europa cristiana. En cambio, a menudo se idealizaba, se celebraba en verso como una forma de amor más pura y sublime que la que podía existir entre un hombre y una mujer. Este concepto, profundamente arraigado en las tradiciones del misticismo sufí y la literatura persa, veía al joven imberbe, el shahid o testigo, como un reflejo terrenal de la belleza divina. Contemplar su rostro perfecto e inmaculado era vislumbrar la perfección de Dios. El amor que inspiraba se consideraba una experiencia espiritual estética, una forma de devoción que podía elevar el alma. No se trataba de identidad sexual en el sentido moderno. Los hombres que participaban en estas relaciones a menudo también estaban casados y tenían grandes familias en sus harenes femeninos. Más bien,
Era una expresión reconocida y aceptada de amor y deseo, que ocupaba un espacio complejo entre lo platónico y lo carnal, lo espiritual y lo sensual. El ideal de belleza masculina era específico. El muchacho debía estar al borde de la hombría, con la piel suave, una constitución grácil casi femenina, y un rostro que era como la luna. El primer crecimiento de la barba a menudo se veía como una tragedia, el momento en que esta belleza divina y etérea comenzaba a desvanecerse en la cruda realidad de la hombría ordinaria. Esta estética estaba en todas partes, desde la poesía de la corte hasta las pinturas en miniatura que representaban la vida palaciega. Creó una cultura en la que la admiración de un muchacho hermoso no era una vergüenza oculta, sino una marca de gusto y sensibilidad refinados, una búsqueda digna de un sultán o un gran visir. Este contexto cultural proporcionó la justificación y el barniz romántico para lo que era, en su esencia, una relación de profunda desigualdad, la explotación sexual de un esclavo por su amo. El lenguaje de la poesía y el amor divino enmascaraba la sombría realidad de la coerción y creaba un mundo donde el objeto del deseo podía ser simultáneamente adorado como un icono de belleza y controlado como una pieza de propiedad. Mientras los Ichoulanlar del Enderun eran preparados para el poder y la intimidad dentro de los muros enclaustrados del palacio, una versión más pública y abiertamente sensual de esta dinámica se desarrollaba en los escenarios y en las tabernas de Estambul. Estos eran los Keçekler, los muchachos bailarines, que ocupaban un nicho social diferente pero relacionado. A diferencia de los pajes del Enderun, que eran esclavos destinados a la élite, los Keçekler eran típicamente no musulmanes griegos, armenios, judíos o gitanos, que eran artistas profesionales. Desde una edad temprana, estos muchachos excepcionalmente apuestos eran entrenados en una forma específica de danza que era hipnótica y profundamente ambigua. Se dejaban crecer el pelo, peinándolo en rizos en cascada, y vestían trajes elaborados y a menudo feminizados, chaquetas de terciopelo ricamente bordadas, pantalones anchos y cinturones tintineantes de monedas de oro y plata. Sus rostros a menudo estaban maquillados, sus ojos delineados con kohl. La danza en sí era una mezcla hipnótica de movimientos lentos y sinuosos, giros rápidos y percusivos, y un intrincado chasquido de dedos, todo ello interpretado al ritmo trepidante de laúdes, tambores y cítaras. El efecto era deliberadamente andrógino e intensamente erótico. El Kochek era una criatura de ambigüedad fascinante, que desdibujaba las líneas entre hombre y mujer, niño y adulto, inocencia y seducción. Actuaban en festivales públicos, en bodas y, lo que es más importante, en los festines privados de los ricos y poderosos. Un pachá o comerciante rico contrataría a una tropa de Keçekler para el entretenimiento de una noche, donde, impulsado por el vino y la música, la atmósfera podía volverse densa de deseo embriagado. Los patrocinadores colmaban a los mejores bailarines de monedas y regalos, y las rivalidades por un Keçek particularmente hermoso podían, y a menudo lo hacían, estallar en violencia. Estos bailarines eran una especie de celebridades, su belleza y habilidad celebradas, pero también eran profundamente vulnerables. No solo vendían una actuación, sino una fantasía, y a menudo estaban a merced de las demandas de sus poderosos patrocinadores. Aunque distintos de los pajes del Enderun, los Keçekler formaban parte del mismo tejido cultural que erotizaba la belleza masculina juvenil. Eran la cara pública de un deseo que encontraba su expresión última y más secreta en las cámaras privadas del sultán. La existencia del Kochek normalizó, de manera pública, la estética del muchacho deseable, creando un lenguaje visual y cultural que todos en la sociedad otomana, desde el vendedor ambulante hasta el propio sultán, podían entender. Para un Isolan que trabajaba en el anonimato competitivo del Enderun, el momento supremo de transformación era el instante en que su existencia era reconocida por el sultán. Esta era la mirada, un vistazo del Padishah que contenía el poder de la creación y la destrucción. Podía ocurrir en cualquier lugar, durante una revista de los pajes, en una ceremonia de la corte, o incluso por casualidad mientras el sultán caminaba por los jardines del palacio. Para un muchacho ser señalado,
que el sultán preguntara su nombre o elogiara su habilidad en la música o la caligrafía, era un honor aterrador. Era la culminación de todo su entrenamiento, el cumplimiento del propósito del sistema. Pero también era el momento en que pisaba una cuerda floja extendida sobre un cañón de fuego. Ser notado era ser expuesto, atraer no solo el favor del sultán, sino también los celos ardientes de todos los demás pajes de la escuela, y de hecho, de todos los demás actores de poder en el palacio. El proceso de ser elegido para el servicio privado del sultán en el santuario más íntimo, la cámara privada o asoda, era un ritual de elevación. El muchacho sería formalmente separado de sus compañeros en el Enderun. Se le daría un nuevo guardarropa de sedas increíblemente finas, y cada una de sus necesidades sería atendida por sirvientes menores. Sería trasladado a los lujosos aposentos de la propia cámara privada, un conjunto de habitaciones que rodeaban las del sultán. Este era el punto de no retorno. Ya no era solo un estudiante o un sirviente. Se había convertido en un compañero, un confidente, un favorito. Su título formal podría ser portador de la espada o guardián de la ropa de cama real, pero su verdadera función era la proximidad. Ahora era uno de los pocos individuos a los que se les permitía compartir el espacio privado del sultán, ver al hombre detrás de la máscara imperial. Esta transición estuvo marcada por una mezcla de euforia y pavor. El lujo era embriagador, la sensación de importancia abrumadora, pero la presión era inmensa. Cada palabra, cada gesto, estaba ahora cargado de significado, escrutado no solo por el sultán, sino por los visires, los eunucos y las mujeres del harén, todos los cuales veían a este nuevo favorito como una amenaza potencial para su propia influencia. El muchacho había ganado la lotería, pero el premio era una vida de constante y sofocante actuación, donde un solo paso en falso podía llevar a una caída de la que no había recuperación. La vida dentro de la cámara privada era un descenso a un mundo de profunda intimidad y peligro absoluto. Este era el epicentro del imperio, la habitación tranquila desde la cual fluían todas las decisiones. Aquí, el paje favorecido, el mahbub o amado, vivía una vida que era una paradoja de inmenso privilegio y subyugación total. Sus deberes eran un catálogo de servicios íntimos. Sería uno de los pocos autorizados a vestir al sultán por la mañana y desvestirlo por la noche. Podría tener la tarea de leer en voz alta poesía persa o crónicas históricas para calmar al gobernante hasta que se durmiera. Atendería al sultán en el hammam, el lujoso baño del palacio, un lugar de vapor, mármol y vulnerabilidad. Serviría las comidas al sultán, una posición de increíble confianza en una época en que el veneno era un temor constante. Era una sombra, una presencia constante en la vida del sultán. Un testigo de sus momentos de ira, sus momentos de melancolía, sus momentos de humanidad desprotegida. Esta sofocante proximidad al poder absoluto era la fuente tanto de su influencia como de su terror. Aprendía los humores del sultán, sus secretos, sus debilidades. Se convertía en un depositario viviente de la información más sensible del Estado, un secreto que tendría que llevar en silencio. La naturaleza de la relación física que a menudo acompañaba a esta intimidad debe entenderse en su cruda realidad. No era una relación entre iguales, era una relación entre un amo y su esclavo, un hombre que ostentaba el poder de la vida y la muerte y un joven cuyo cuerpo no era suyo para dar o negar. Si bien es posible que un afecto genuino, o incluso una forma de amor pudiera desarrollarse dentro de esta dinámica, era un amor perpetuamente eclipsado por la sombra del cordón de seda del verdugo. El costo psicológico para el paje era inmenso. Tenía que ser un amante, un confidente, un sirviente y un adulador, navegando constantemente por las arenas movedizas del temperamento del sultán. Vivía en un estado de hipervigilancia. Su supervivencia dependía de su habilidad para anticipar los deseos de su amo y reflejar la imagen de sí mismo que el sultán deseaba ver. Era una vida de superficies exquisitas y profundidades aterradoras, una actuación de devoción que nunca podía permitirse flaquear, pues el precio de una sola nota falsa era el olvido. La cámara privada no era un santuario de amor.
era un campo de batalla de la envidia. Para el joven que lograba capturar el corazón del sultán y convertirse en el favorito indiscutible, la vida se convertía en un peligroso ejercicio de supervivencia. Era el mahbub, el amado, pero para todos los demás en el palacio era un objetivo. Los celos más inmediatos y venenosos provenían de sus antiguos compañeros, los otros pajes de la Haz-Oda, que ahora tenían que ver cómo lo colmaban de regalos, honores y las atenciones íntimas del amo al que todos servían. Buscarían cualquier signo de debilidad, cualquier error, cualquier indicio de arrogancia que pudiera usarse para envenenar la mente del sultán contra él. Un rumor susurrado en el oído correcto, un accidente cuidadosamente orquestado, una palabra de calumnia entregada con una máscara de preocupación. Estas eran las armas del cortesano y estaban constantemente apuntadas al favorito. La amenaza también emanaba del poderoso harén femenino. La madre del sultán, la valide sultán, la consorte principal, la Haseki, y las madres de sus otros hijos veían al favorito masculino como un rival por el afecto, el tiempo y, lo más importante, la influencia del sultán. Era una distracción de sus propias ambiciones y las ambiciones que tenían para sus hijos. Tenían sus propias redes de espías y aliados, y no dudarían en usarlas para maquinar la caída de un muchacho que sentían que estaba usurpando su lugar legítimo al lado del sultán. Incluso los hombres más poderosos del Estado, el gran visir y sus ministros, veían al favorito con una mezcla de miedo y desprecio. Este muchacho, que no ocupaba ningún cargo oficial, podía tener más influencia en las decisiones del sultán que ellos. Sus conversaciones de alcoba podían deshacer meses de cuidadosa formulación de políticas. Alternativamente, intentarían sobornarlo, usándolo como un canal secundario hacia el sultán, o conspirarían contra él, viéndolo como un obstáculo para su propio poder. El favorito era, por tanto, un hombre suspendido en una red de intrigas, aislado por su propio éxito. No podía confiar en nadie. Cada regalo podía ocultar una amenaza, cada sonrisa una daga. Su única protección era el afecto continuo, y notoriamente voluble, del sultán. Tenía que ser constantemente encantador, constantemente obediente, constantemente perfecto, porque sabía que en el momento en que la mirada del sultán se desviara, en el momento en que su novedad se desvaneciera, la manada de lobos que lo rodeaba no dudaría en despedazarlo. A pesar del peligro mortal, las recompensas por un mandato exitoso como favorito del sultán podían ser astronómicas. Durante un breve y brillante período, este joven, nacido campesino o esclavo, podía convertirse en uno de los individuos más poderosos del imperio más grande del mundo. Su poder no era oficial, pero era real. Era el guardián supremo. Los embajadores de Venecia, Francia y el Imperio Habsburgo pronto aprendieron que la forma más rápida, y a veces la única, de llegar al oído del sultán era a través de su amado paje. Prodigaban al favorito con regalos exóticos, relojes mecánicos de Alemania, finos textiles de Lyon, animales raros, y le ofrecían sobornos sustanciales, todo con la esperanza de que pudiera susurrar una palabra favorable sobre su causa al sultán en un momento de intimidad. Grandes visires y pachás, hombres que comandaban ejércitos y gobernaban vastos territorios, se humillaban ante él, buscando su apoyo para sus políticas o su intervención en sus rivalidades. El favorito se convirtió en un conducto de patronazgo. Una palabra suya podía asegurar un lucrativo gobierno provincial para un aliado o llevar la ruina a un enemigo. Podía influir en nombramientos, inclinar juicios legales y dar forma a la política imperial desde detrás de las cortinas de seda del dormitorio del sultán. Esta influencia era embriagadora. Transformó al paje de un simple objeto de deseo en un actor político significativo. Era un peón que, en virtud de su proximidad al rey, se había convertido en una reina, capaz de moverse en cualquier dirección y golpear con fuerza letal. Por supuesto, este poder era enteramente derivado, un reflejo del propio poder del sultán. Podía extinguirse tan rápidamente como se concedió. Esto hacía que el ejercicio del poder del favorito fuera un asunto frenético y a menudo desesperado. Tenía que acumular tanta riqueza y asegurar tantos aliados como fuera posible durante su fugaz tiempo bajo el sol,
sabiendo que el invierno político siempre estaba a solo un capricho real de distancia. Esto creaba un ciclo de corrupción y paranoia, ya que el favorito usaba su precaria posición para enriquecerse y protegerse, acciones que solo alimentaban los celos de sus rivales y aceleraban su eventual, casi inevitable, caída en desgracia. Construyamos una narrativa compuesta, una historia tejida a partir de los destinos de muchos de estos favoritos, para ilustrar el ascenso vertiginoso y el descenso brutal. Podemos llamar a nuestro paje Al-Adil, el justo, un nombre irónico que se le dio a su entrada al palacio. Capturado de niño durante una campaña en Georgia, sus sorprendentes ojos violetas y su agudo ingenio lo marcaron para el Enderun. Sobresalió en sus estudios, dominando la caligrafía y la poesía de Hafez, mientras que su habilidad con el arco era inigualable. Se movió a través de las cámaras de la escuela, con una gracia silenciosa que enmascaraba una ambición feroz. Fue durante una lectura de poesía que el anciano sultán Murad IV, un gobernante conocido por su aterradora crueldad y su profundo aprecio por la belleza, se fijó en él por primera vez. Al-Adil fue convocado a la cámara privada. Durante 5 años fue el sol alrededor del cual giraba la corte. Se decía que el sultán, un hombre que ejecutaría a un visir por un error menor, lloraba cuando Al-Adil recitaba poesía. Lo colmó de fincas, de cofres de ducados de oro venecianos y de establos de caballos árabes de pura sangre. Encargó retratos de Al-Adil a los mejores pintores de la corte, un honor raro. Al-Adil, a su vez, aprendió a navegar las traicioneras corrientes de la corte. Se convirtió en la sombra del sultán, su confidente, su amante. Dormía a los pies de la cama imperial, con una daga bajo la almohada. Su vida un testimonio del favor del sultán. Los visires que una vez se habían burlado del muchacho georgiano, ahora se inclinaban ante él, entregándole peticiones y bolsas de oro. Aseguró un gobierno provincial para su único amigo del Enderun y maquinó la destitución de un pachá rival, una demostración de su poder silencioso y mortal. Estaba viviendo un sueño, una fantasía de poder y lujo construida sobre los cimientos de su propia servidumbre. Llevaba su belleza como una armadura, creyendo que ésta y el amor del sultán eran invencibles. Pero en el palacio de Topkapi, nada era invencible excepto el giro de la rueda de la fortuna. La caída de un favorito era a menudo tan rápida y dramática como su ascenso fue meteórico. Para nuestro Al-Adil, el principio del fin no llegó con una explosión, sino con un susurro. El sultán, con la salud debilitada, se volvió más paranoico y errático. Las presiones de una guerra perdida en la frontera persa lo volvieron hosco y propenso a violentos ataques de ira. La belleza de Al-Adil, una vez un consuelo, ahora parecía burlarse del propio declive físico del sultán. Los susurros de sus enemigos, que habían sido ignorados durante años, ahora encontraron terreno fértil en la mente suspicaz del sultán. Un paje rival, ansioso por tomar su lugar, descubrió una carta, una falsificación magistral, que parecía implicar a Al-Adil en un complot con un visir caído en desgracia. Simultáneamente, la válide sultán, la poderosa reina madre, se quejó a su hijo de que la arrogancia de Al-Adil estaba alienando a los sirvientes leales del Estado. Las semillas de la duda, una vez plantadas, crecieron con una velocidad asombrosa. La mirada del sultán, que una vez estuvo llena de adoración, ahora contenía una frialdad escalofriante. Los regalos cesaron. Las lecturas de poesía nocturnas terminaron. Al-Adil se encontró de repente aislado. Los cortesanos que una vez lo habían adulado ahora evitaban su mirada. Podía sentir cómo la red se cerraba a su alrededor. El terror de su situación era absoluto. No tenía familia a la que apelar, ni base de poder propia. Toda su existencia se basaba en el afecto de un solo hombre, y ese afecto se había evaporado. El final llegó sin previo aviso. Una noche, mientras se preparaba para dormir, el eunuco blanco jefe entró en sus aposentos, flanqueado por 2 figuras imponentes. Eran los verdugos del palacio, los Seyatlar, hombres que tradicionalmente eran sordomudos, asegurando que no podían ni oír súplicas de piedad ni repetir las últimas palabras de sus víctimas. No hubo juicio, ni acusación. Su elevación había sido cuestión del capricho del sultán, y su destrucción sería lo mismo.
fue despojado de sus túnicas de seda, los símbolos de su gloria perdida. Un cordón de seda. El método tradicional para ejecutar a miembros de alto rango de la corte para no derramar sangre adyacente a la realeza fue deslizado alrededor de su cuello. Su última visión no fue la del sultán que había amado y temido, sino la de los rostros impasibles del eunuco y los verdugos silenciosos, la maquinaria brutal del Estado que tan brevemente había dominado. Su cuerpo, como tantos antes que él, probablemente fue colocado en un saco con peso y arrojado sin ceremonias a las oscuras y arremolinadas corrientes del Bósforo, su brillante carrera borrada como si nunca hubiera existido. El destino de un paje favorecido no siempre era tan sombrío, pero siempre estaba sujeto a la voluntad absoluta del sultán y al cruel paso del tiempo. El enemigo principal del favorito no era solo un rival o un visir, sino su propia biología. La estética que premiaba al joven imberbe era implacable. La primera sombra de barba en el labio superior, el endurecimiento de la línea de la mandíbula, el sutil engrosamiento de la piel, no eran signos de maduración, sino síntomas de una enfermedad terminal para su carrera. En el momento en que un muchacho se convertía en hombre, su valor específico para el sultán a menudo se evaporaba. El imperio, sin embargo, era una entidad pragmática. Un individuo talentoso y leal, incluso uno cuyo uso principal había expirado, seguía siendo un activo. Para aquellos favoritos que lograban navegar las intrigas de la corte y evitar una muerte prematura, era posible una forma de graduación. Cuando llegaban a mediados de sus veintes, a menudo eran retirados con un puesto lucrativo y poderoso fuera del palacio. Esto era un paracaídas de oro, una forma de sacarlos de la esfera íntima del sultán, sin dejar de aprovechar su considerable educación y experiencia. Un antiguo favorito podía ser nombrado gobernador de una provincia rica en Egipto o Siria, o recibir el mando de una división del ejército. Se le casaba con una princesa de la casa imperial o la hija de un pachá poderoso, una medida que lo integraba formalmente en la élite gobernante y trazaba una línea firme bajo su papel anterior. Ahora era un estadista, un esposo, un pilar del establecimiento. Su vida pasada en la cámara privada se convertía en un secreto tácito, un capítulo de su biografía que todos conocían pero nadie mencionaba. Para los menos afortunados, o los menos talentosos, el final era la oscuridad. Podían recibir un puesto administrativo menor en una ciudad de provincias, o simplemente una pensión que les permitía vivir cómodamente pero sin influencia, perseguidos para siempre por el recuerdo del poder que una vez ostentaron. Y para los pocos desafortunados, aquellos que caían en desgracia de forma espectacular como nuestro Al-Adil, la única salida era la muerte. El sistema que los había creado, que los había pulido como joyas, no tenía sentimentalismo en desecharlos una vez que ya no se los consideraba perfectos. El lento declive de toda esta institución fue un proceso complejo, impulsado no por un único despertar moral, sino por una confluencia de cambios políticos, sociales y culturales a lo largo de los siglos. La práctica alcanzó su apogeo durante los siglos XV, XVI y XVII, la edad clásica del poder otomano, cuando la autoridad del sultán era más absoluta y los sistemas de Devshirme y Enderun funcionaban a su máxima eficiencia. Sin embargo, a medida que el imperio comenzó a enfrentar derrotas militares y decadencia interna desde finales del siglo XVII en adelante, los cimientos de la antigua estructura palaciega comenzaron a erosionarse. La leva del Devshirme se volvió menos frecuente y finalmente fue abolida en el siglo XVIII, cortando el suministro principal de muchachos no musulmanes para ser moldeados en una élite esclava leal. El poder comenzó a desplazarse de la casa personal del sultán hacia las manos de familias burocráticas arraigadas y ambiciosos comandantes genízaros. A medida que el poder personal y directo del sultán disminuía, también lo hacía la importancia política de sus favoritos personales. Además, los siglos XVIII y XIX vieron la creciente influencia de Europa occidental en la sociedad otomana. Los diplomáticos otomanos viajaron a París y Viena, y las modas, ideas y costumbres sociales europeas comenzaron a filtrarse en los círculos de élite de Estambul. Este proceso de occidentalización trajo consigo los estándares de moralidad europeos,
que eran profundamente críticos con lo que consideraban la decadencia y el vicio otomanos. El secreto a voces de los amantes masculinos del sultán se convirtió en una fuente de vergüenza internacional, un símbolo de una depravación oriental que los reformadores modernizadores del período del Tanzimat en el siglo XIX estaban ansiosos por eliminar. La antigua vida palaciega de Topkapi fue abandonada gradualmente en favor de nuevos palacios de estilo europeo como Dolmabahce a orillas del Bósforo. La escuela Enderun fue finalmente cerrada, reemplazada por academias militares y civiles modernas modeladas según las de Francia y Alemania. Todo el ecosistema social y político que había creado y sostenido el papel del favorito masculino, la élite esclava, la vida palaciega enclaustrada, la estética del amor pederasta fue desmantelado, pieza por pieza, no por compasión hacia sus víctimas, sino como una baja necesaria en la lucha desesperada del imperio por la supervivencia en un mundo cambiante. Quizás la consecuencia más profunda y duradera del declive de esta institución fue su casi total borrado de la memoria oficial. La historia, como se suele decir, la escriben los vencedores, pero también la editan los avergonzados. Para los reformadores otomanos posteriores y, aún más significativamente, para los fundadores de la moderna República Turca en el siglo XX, la historia de los favoritos masculinos en la corte imperial era una verdad profundamente incómoda. Chocaba violentamente con la nueva identidad nacional que buscaban construir, una identidad basada en una visión heroica, marcial y piadosa del pasado otomano. La imagen del gran conquistador Sultán Mehmed II o del legislador Solimán el Magnífico, manteniendo relaciones con jóvenes pajes masculinos, no encajaba en esta narrativa saneada. En consecuencia, este aspecto de sus vidas y de la cultura de la corte fue sistemáticamente minimizado, censurado o directamente negado por los historiadores nacionalistas. La rica tradición de poesía homoerótica fue reinterpretada como puramente mística y alegórica, despojada de sus significados terrenales. El Enderun fue recordado solo como una brillante escuela administrativa, su papel como cantera de potenciales compañeros íntimos convenientemente olvidado. Los propios muchachos, los miles de Yusufs y al-Adils que vivieron y murieron dentro de los muros del palacio, fueron invisibilizados, sus historias reducidas a notas a pie de página o descartadas como las fantasías lascivas de observadores europeos hostiles. Esta fue una segunda muerte, más permanente. El cordón del verdugo acabó con la vida de un muchacho, pero la pluma del historiador borró su misma existencia. Este acto de limpieza histórica es un poderoso recordatorio de cómo las sociedades curan sus propios pasados, preservando las partes que afirman la autoimagen deseada y enterrando aquellas que la desafían. La vida secreta de los concubinos masculinos del sultán se convirtió en un fantasma en la gran narrativa del imperio, una presencia espectral que rondaba los márgenes de la historia, un testimonio del hecho de que la forma más efectiva de controlar el presente es controlar la historia del pasado. Nos quedamos entonces con una historia de paradojas profundas y preocupantes. Es la historia de una jaula dorada, donde los barrotes eran de oro y la comida era ambrosía, pero no dejaba de ser una jaula. Es la historia de muchachos que fueron simultáneamente educados para ser genios y tratados como propiedad, sus mentes llenas de las más altas formas de arte y literatura, mientras sus cuerpos estaban sujetos a las más viles formas de explotación. Eran esclavos que podían gobernar un imperio, obras de arte vivientes cuyas vidas eran desechables. Su historia nos obliga a confrontar la naturaleza brutal del poder absoluto, su capacidad para deformar las relaciones humanas y convertir a las personas en objetos hermosos y trágicos. Revela la manera en que las sociedades pueden crear elaboradas justificaciones culturales y artísticas, el lenguaje del amor sublime, de la belleza divina para enmascarar sistemas de profunda crueldad y coerción. Esto no es solo un rincón olvidado de la historia otomana, es un drama atemporal y universal sobre la intersección del poder, el deseo y la vulnerabilidad. La historia de Isolan es un crudo recordatorio de que a lo largo de la historia, los cuerpos de los jóvenes y hermosos han sido a menudo la moneda de los poderosos, un recurso para ser cosechado, pulido, usado y descartado.
Mientras caminamos por los ahora silenciosos patios del Palacio de Topkapi, un museo aquietado por el paso de los siglos, es fácil olvidar que estos muros fueron una vez un escenario para dramas humanos tan intensos. Pero si escuchamos atentamente, casi podemos oír los ecos. El débil sonido de un laúd desde una cámara distante, el susurro de un poema, el roce de la seda, y la oración silenciosa y desesperada de un hermoso muchacho que acaba de captar la mirada de un sultán, rezando por una larga vida que sabe que casi con toda seguridad no le será concedida.